Mi nombre es Abraham Meissner, soy un sobreviviente del Holocausto. Estuve yo 3 años, ya lo oyeron, 3 años en campos de concentración, porque estalló la guerra, yo tenía 10 años exactos y salí del asunto, tenía yo 16 años. Y estaba yo muy amolado, ¿no? Puro esqueleto era. Pero en hospital me recuperé y logré llegar a Israel, entonces Palestina. Y me formé allá, escuela y todo, y hoy vivo en México. Yo creo que este es lo que pasó, la Shoah o el Holocausto, no se puede olvidar y nosotros como judíos tratamos que no se olvida. Yo, por ejemplo, al principio, cuando mis hijos crecieron, no quería hablar del tema porque es muy cruel, ¿no? Como les platiqué, una anécdota del asunto. Y los jóvenes lo que pedimos, que vean que no vuelva a suceder tal cosa, porque lo que pasó, muy grave. Digo, no sé si, ojalá y no vuelva a pasar. Soy Gary Meissner, soy hijo del señor Abraham, sobreviviente del campo de concentración de Mauthausen. Yo creo que es importante desde varios puntos de vista, desde el punto de vista humano, porque es algo que es una atrocidad y no debe de volverse a repetir. Desde el punto de vista de oportunidad, yo creo que los últimos 10 años donde mi papá decidió sí abrir su historia, su motivación son estos jóvenes, porque ellos son los que van a llevar la estafeta. Tuvimos mucho tiempo para tratar de convencerlo que hablara con los jóvenes. Y yo creo que lo que más lo motivó es que la primera vez que nos invitaron a Tabasco fue a una preparatoria y habló con ellos y se dio cuenta que no lo criticaban, sino que absorbían lo que él platicaba. Mi papá no hablaba del tema y tardó muchos años. Cuando yo acabé la preparatoria, fui a Israel porque es lo que se acostumbraba en aquella época, ir por un año, trabajé en un kibutz y tuve la oportunidad de ir al museo de Yad Vashem y yo ya tenía algunos antecedentes por parte del que era mi abuelo, de que me dijo que mi papá estuvo en un campo y las veces que preguntamos mi mamá no lo permitía. Yo regresé de Israel con 18 años y me senté con mi papá y le dije, pues cuéntame qué pasó, porque no es creíble que no nos platiques tu historia. Fue muy breve, lo sentí muy lastimado, muy sensible y decidí mejor ya no preguntar. Y pasaron muchos años, mucha gente se acercaba a él a preguntarle y él evadía todo el tiempo. Un parteaguas que ayudó a esto, la Fundación Spielberg, de Steven Spielberg, decide hacer documentales sobre la gente que quedaba viva. Esto debe de tener unos 25 años, 30 años. Y la persona que iba a entrevistar a mi papá me pidió que yo le ayudara y yo al principio dije que no porque mi papá no quería. Entonces me insistió tanto que yo decidí insistirle mucho a mi papá y la única condición que nos puso mi papá es que él iba a hacer la entrevista con la señora, pero nadie de nosotros podía estar presente.
Se grabó un video que ya editado dura como 8 horas. Fue un video muy fuerte, lloró mucho, pero lo sacó, cosa que creo que fue muy importante. Y a partir de ese momento empezó a contarnos algunas cosas. Yo creo que la parte donde él realmente se destapa a contar sus vivencias es a partir del programa de Marcha de la Vida, donde lo invitan porque ya no había ningún otro sobreviviente que pudiera físicamente ir. Entonces lo invitaron y la verdad fue una gran cosa porque ahí se dio cuenta de la importancia de hablar con los jóvenes. Creo que es importante, y no desde el punto, repito, de vista judío, sino desde el punto de vista humano. Mi papá, que llevamos los últimos años dando testimonios en varias ciudades de la República, ahí no hay alumnos judíos. Ellos toman esto, la materia se llama Paradigma del Holocausto en el siglo XXI. Así se llama la materia. Entonces, cuando llega mi papá a dar una conferencia a 1,000, 1,200, hasta 1,800 alumnos, es increíble la atención que ponen, lo informado que están. O sea que las escuelas a nivel nacional en México sí tienen mucho material. Sé, porque yo he estado involucrado en cuestiones de educación, que en lugares como Chile, en lugares como Uruguay, Argentina, Costa Rica, Panamá, Guatemala, sí hay mucha enseñanza del Holocausto, otra vez, no como un problema judío, sino como un problema de la humanidad, ¿no? Se murieron 70 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, o sea, no son los 6 millones de judíos, nada más mataron 6 pues, porque nosotros éramos una minoría, pero se murieron 70 millones de gentes. Y digo, aunque el ejército puede ser que hayan sido, no sé, 2 millones, 3 millones, 10 millones, 60 millones de gentes que se perdieron, ¿no? Y yo creo que lo que es aquí importante es que esto no se olvide, no desde el punto de vista judío, que por supuesto lo que es el Holocausto es nuestro, pero sí desde el punto de vista humano, ¿no? Y no es posible que a estas alturas, en el 2018 y con tanta tecnología, pues lo único que haga el ser humano es destruirse entre ellos, ¿no?